va a tener una corteza y una médula. ¿Correcto? ¿Sí? En la médula que vamos a encontrar vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, ¿sí? Y tejido conjuntivo denso y laxo. ¿Está bien? La corteza vamos a encontrar los folículos. Los folículos, ¿cierto? Y en la capa encontramos a un epitelio y un tejido conjuntivo denso, muy denso el tejido conjuntivo por debajo, parecido a la albuginia del testículo, ¿cierto? En la parte externa encontramos dos, un epitelio y un tejido conjuntivo denso, muy denso, ¿cierto? Y luego encontramos los folículos y encontramos la médula, ¿cierto? ¿Sí? Pregunto, ¿este epitelio que tiene acá va a tener serosa o adventicia? Es importantísimo este concepto. Serosa. Porque ahí va la aplicación clínica. ¿Serosa o adventicia? Serosa. ¿Dónde está ubicado el ovario? El peritoneo. Ya, pero está dentro de un tubo, está dentro del abdomen. ¿Dónde está el ovario? ¿Dónde está el ovario? ¿Está como la adventicia pegado a la parte retroperitoneal o está pegado al corazón como el esófago? ¿Cómo está el ovario? ¿Quién lo sostiene? Y eso lo van a ver en anatomía, pero más o menos su primera impresión. El ovario está pegado justamente a la trompa, ¿cierto? A la trompa de falopio. ¿Sí? Trompa de falopio. Y está suspendido por unos ligamentos, suspendido al útero, ¿cierto? Pero está dentro de la cavidad abdominal. Si está dentro de la cavidad abdominal, ¿qué tiene? ¿Adventicia o serosa? ¿Qué opinan? Serosa. ¿Por qué serosa? La fricción constante. La fricción constante, ¿correcto? Entonces, si yo tengo un tumor de ovario, ¿le va a doler a la paciente o no? Sí, va a doler bastante. Porque se va justamente, está en contacto con el peritoneo. El peritoneo tiene bastante inervación, ¿correcto? Sí duele. En cambio, un cáncer de pulmón, ¿dolerá o no? Está en el alveolo el cáncer, tenga el alveolo adentro. ¿Duele o no duele? No duele. No duele. Porque adentro de los alveolos no hay serosa. Va a doler cuando justamente llego a la serosa. Es importantísimo porque es un principio fundamental cuando ustedes hagan semiología y ya tengan una idea. Los que tienen serosa, contacto con el peritoneo, va a doler. ¿Sí? Yo tengo acá un embarazo ectópico en la trompa de falopio. ¿Duele o no duele? Pero la cosa es que tú ya sabes que duele. Ahora como cuestión de medicina es ¿por qué duele? ¿Te das cuenta? Sí, ya la función de ustedes es saber el por qué. No simplemente saber que duele. ¿Duele por qué? Porque la trompa de falopio también tiene serosa. Y esa serosa está en contacto con el peritoneo. ¿Cierto? Con el peritoneo. Entonces, si el peritoneo parietal se inflama, duele. El peritoneo visceral también va a doler. ¿Y eso cómo se llama en medicina? Cuando el dolor es peritoneal, se llama abdomen agudo. El abdomen agudo es una emergencia, que si yo no lo trato, el paciente puede fallecer. Peritonitis, embarazo ectópico, rotura de hígado. El hígado, ¿te acuerdas cómo tiene una cápsula? ¿Cómo se llama la cápsula del hígado? Ya ustedes ya leyeron, ¿sí o no? Para el examen. La cápsula de... La cápsula de Wilson. A veces los sangrados se dan entre la cápsula y el hígado mismo. Y se forma un coágulo entre la cápsula. Se rompe la cápsula de Wilson y la sangre sale a todo el abdomen. Y el peritoneo se irrita. La serosa, es decir, el epitelio seroso parietal se irrita porque hay terminaciones nerviosas. Hay terminaciones nerviosas, se irrita y me causa un dolor intenso.
Y eso que me va a causar un abdomen agudo. ¿Correcto? ¿No tienes ahí? ¿Por qué les digo esto, chicos, bastante? Porque el cáncer de ovario es prácticamente es un problema de salud pública. El cáncer de ovario es muy, pero muy común. Ustedes lo pueden sufrir, sus madres lo pueden sufrir, sus familiares lo pueden sufrir. Es muy importante saber lo que es todo sobre ovario. Cómo funciona el ovario, cómo es la histología del ovario, cómo es la fisiología del ovario. ¿Sí? Ya cuando ustedes en tercer o cuarto año van a estudiar en ya cómo se diagnostica y sobre todo cuáles son los factores de riesgo en lo cual una mujer puede sufrir cáncer de ovario. ¿Comprenden? ¿Sí? Es muy común el cáncer de ovario. Y cuando el cáncer de ovario, ¿ustedes qué creen? Que si el tumor, por ejemplo, tengo un tumor acá, ¿rápidamente hace metástasis o se demora en hacer metástasis? Rápidamente. ¿Qué opinan? ¿Rápidamente o se demora en hacer metástasis? Rápidamente, ¿qué dicen? ¿Se demora? En cambio yo tengo un pulmón, tengo alveolos y tengo acá un cáncer de 1 centímetro y acá tengo un tumor de 1 centímetro. ¿Cuál es el que más rápido se propaga en una metástasis? ¿La del pulmón o la del ovario? La de ovario. ¿Por qué? Contacto directo. Ya, la pregunta es que ahora ustedes como estudiantes de medicinas razonen por qué. Esta es una parte introductoria, ¿ya? Es la parte introductoria para que se interesen en el tema. ¿Cuál sería? ¿Por qué? ¿Por qué es más rápido que un cáncer de ovario se hace metástasis más rápido que un cáncer de pulmón? O un cáncer, o tengo un hígado, ¿no? Tengo un hígado grande y tengo un tumor de 1 centímetro. Por la presencia de la serosa. Por la cuestión de actividad mitótica. Debido a que está en... La actividad mitótica. Hay acá actividad mitótica amplia, actividad mitótica amplia. Los tres tienen actividad mitótica amplia. Pero ¿cuál haría más rápido metástasis? ¿Sabe lo que es metástasis, no? Sí. Sí. Metástasis significa de que el cáncer se va a otro órgano. De que está por la serosa sería. Uno sería el tamaño. El tamaño del ovario es mucho más pequeño en comparación al hígado con el pulmón. Para que yo tenga, que este cáncer pueda salir, por contacto tiene que ser más de 8 centímetros, pero se puede hacer metástasis por las arterias bronquiales. Y en el hígado igual, tiene que ser más de 5 o 6 centímetros para que después se contribuya con el estómago. Acá simplemente hago que crezca 3 centímetros y hace contacto con el peritoneo. Y el peritoneo implica, ustedes saben que el peritoneo está en contacto con quién, con el estómago, con el hígado, intestino delgado, intestino grueso. ¿Me entiendes? Con toda la cavidad abdominal prácticamente. Es decir, si este tumorcito salta este epitelio, esta serosa, la metástasis es inminente. ¿Te das cuenta? En cambio, en el pulmón, tengo que esperar que el cáncer sea muy grande para recién tener síntomas. En el hígado tiene que ser muy grande para recién tener síntomas y llegar a metástasis. ¿Te das cuenta? Entonces, el cáncer de ovario es muy peligroso. Su contacto estratégicamente es más rápido a ser propenso a hacer metástasis. O sea, por eso la mayoría de los cánceres de ovario que se detecta se detectan en fase terminal. Sí, ya una mujer cuando se entera que tiene cáncer de ovario ya tiene metástasis, la gran mayoría. ¿Y por qué, doctor? Porque cuando tiene 0.5 centímetros, 1 centímetro no se siente. ¿Te das cuenta? De repente se puede sentir cuando ya afecta la capa serosa y va a haber un poco de dolor. ¿Y la paciente qué va a sentir? Dolor, un poquito de dolor, porque sé que la serosa está inervada, ¿sí o no? Ustedes saben que por histología que la serosa está inervada, ¿cierto? Entonces van a tener dolores sordos. Y ahí justamente va la histología. Ustedes ya estamos a acabar el curso. ¿Cómo yo detecto que tengo un dolor acá? Me pincho. ¿Cómo detecto que tengo un dolor? Los corpúsculos de... Meissner y Pacini. Ya, lo del Pacini, ya, mira. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay mecanorreceptores que me van a un axón, una dendrita, un axón, y el axón vuela, ¿cierto? Dolor y regresa, retiro. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Acá hay un receptor. No.
No hay un receptor de Pacini, No hay. hay un receptor de Meissner, nada. No hay ningún receptor, por eso el dolor no lo puedes ubicar. ¿Te das cuenta? Ahora entiendes por qué estás estudiando histología. Ahora tienes a razonar con la histología que estás estudiando. Entonces, acá hay un dolor sordo. ¿Qué es el dolor sordo? Un dolor que yo lo tengo, pero que no lo sé ubicar. O sea, la mujer que siente dolores por acá, doctor, me duele por acá, pero no sé qué es. Porque es un dolor sordo. No hay un receptor. ¿Me comprenden? ¿Sí? Entonces la paciente que tiene dolores por acá y puede ser gases, ¿comprenden? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Una ecografía. Y ahí voy a detectar qué tan grande es el tumor. Sucede a veces que las pacientes no van al médico, no van a ningún lado, está con el dolor meses, piensan que son gases, piensan que son pólipos, piensan que son cualquier otra cosa, y cuando van al doctor ya el tumor ya está en el peritoneo. Sí, ese es el peritoneo y ya hay tumorcitos ya en el peritoneo. Y en la ecografía se ve que hay bolitas, son pedacitos de tumor que ya se esparció. ¿De dónde salió? Del ovario. ¿Y el peritoneo dónde se va? Al hígado. ¿Te acuerdas que el hígado está en contacto con el peritoneo? Y una vez que va al hígado, la vena cava inferior a todo el cuerpo. La paciente tiene muy pocas probabilidades de vivir. Esta es la parte introductoria que por qué es importante este tema. El cáncer de ovario es muy común. La mortalidad es muy, pero muy alta. La mortalidad es muy alta. ¿Correcto? Entonces, si vamos a hablar, vamos a llegar a ese tema, ustedes van a llegar a ese tema cuando estén en cuarto año, ¿cierto? Por ahora, en primer año, lo que vamos a ver es cómo funciona el ovario. ¿Para qué sirve el ovario? ¿Para qué sirve el ovario? Para la Formación de gametos. Reproducción, ya. Eso es para un chico antes de universidad. ¿Para qué sirve? Formación de gametos. Formación de gametos. ¿Qué más? Endocrina. Endocrina. La secreción de las hormonas. Secreción de hormonas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué sirve el ovario? Formación de gametos, formación de hormonas. ¿Qué más? Ya. ¿Y los gametos? ¿Qué gametos se forman ahí? Ovocitos. Los ovocitos. Una niña cuando nace, ¿cuántos ovocitos tiene? 300 a 500. 400, A 500. 500, 1000. ¿Cuántos? Cuando una niña nace, ¿cuántos ovocitos tiene? ¿Cuántos tiene? 300.000. 300.000 ovocitos tienes cuando tú naces. ¿Y esos ovocitos en qué fase están? Diploteno, profase 1. Claro, por fase 1. Profase 1. Profase 1. ¿Qué meiosis es? 1 o 2. 1. Diploteno. Meiosis 1. En profase, metafase. Profase 1. Fase 1. Profase, obviamente 1. ¿Y en qué etapa de la profase? Diploteno. En el diploteno. Esa es pregunta de residencia. De examen de admisión. Hasta residencia. Y también examen de admisión. ¿Correcto? Entonces, cuando la niña nace está en esta fase. ¿Cierto? Cuando el niño nace, no, No hay nada. no hay nada. No hay nada. Está vacía la cervical. Entonces, la niña nace con eso. ¿Y cuándo se comienza a reactivar estos ovocitos? Con la pubertad. En la pubertad. ¿Y cuándo comenzó a desarrollarse el primer ovocito? ¿En qué semana? 24, creo que es. El número 24. A partir de la tercera semana en el saco vitrino ya comienzan a aparecer. Pero es como células germinativas primarias. Exacto, células germinativas primarias. A partir de un embrión, a partir de la tercera semana, ya comienza el desarrollo de los ovocitos. Imagínate en el embrión. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Te dando cuenta? ¿Por qué les cuento esto? Para información cuando ustedes tengan que discutir, tengan que opinar con otros colegas o con pacientes, porque
Una de las principales cualidades del médico es que el médico tiene que saber de todo. ¿Me escuchan? Tienen que saber de todo. Si ustedes leen literatura, bien. Leen poesía, bien. Leen teorías evolutivas, bien. Leen economía, bien. El médico tiene que saber de todo. Porque todos los campos de la vida diaria que tenemos, todo, aunque sea de política, todo tiene que ver con medicina. ¿O no? ¿Sí o no? La pandemia del COVID nos ha enseñado eso. Que todos tenemos que saber medicina. Y sobre todo, si son estudiantes de medicina, con mayor razón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en la pubertad? ¿Qué pasa en la pubertad? Y ahora hablamos con propiedad ahora. ¿Cómo se llama este organito? Hipófisis. ¿Qué pasa con la hipófisis en la pubertad? Ya. ¿Quién lo hace? ¿El anterior o el posterior? Anterior. Tenemos tres tipos de células: cromófobas, acidófilas o basófilas. Las basófilas. Las gonadotropas. ¿Seguros? ¿Las basófilas? ¿Sí? Sí, gonadotropas. ¿Qué hace la hipófisis? Produce Folículo estimulante. folículo estimulante. ¿Cómo se llama la folículo estimulante? Las siglas. FSH. ¿Y el hipotálamo qué segrega? Oxitocina. Oxitocina. ¿Y quién estimula esta hipófisis? ¿Quién estimula la hipófisis? Por medio de Supraóptico y paraventricular. ¿qué es la GnRH? Ah, la gonadotropina. La gonadotropina, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso es importante porque si yo no entiendo esto, lo básico al menos, no voy a poder entender la función del ovario. Ya en fisiología, ustedes van a saber esto al detalle y esto va a ser complementario. ¿Te das cuenta? Este tema se concatena con fisiología reproductiva cuando digan el segundo año. Por ahora es la parte histológica y la parte fisiológica por más somera. Pero cuando estén en fisiología, esto va a ser muy detalloso y esto va a ser la parte complementaria. Ambos se van a complementar para entender el conjunto de cómo funciona el ovario. Y en cuarto año, cómo son las patologías. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Listo. ¿Qué pasa entonces con el FSH y el LH? Salen de la hipófisis, del lóbulo anterior, de las células basófilas, ¿correcto? ¿Y a dónde se van? Al ovario. La FSH, ¿en dónde actúa? ¿Sí? Entonces el folículo tiene receptores, ¿cierto? ¿Dónde están los receptores del folículo? ¿O dónde están los receptores en el ovario? Vamos por partes. En la capa serosa, no. En la túnica albuginea, no. En la corteza, sí. ¿Qué parte de la corteza? La corteza tiene dos partes. Tiene un estroma de tejido conjuntivo laxo y tiene lo que son los folículos, ¿cierto? ¿Dónde actúan el FSH y el LH? En los folículos. En los folículos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué es un folículo? Es un ovocito rodeado de células foliculares. El folículo es un conjunto, son dos estructuras. Es el ovocito y está rodeado de células foliculares. ¿Correcto? Eso es un folículo. Se llama conjunto de folículo. Funciona en conjunto. Tanto las células que están hacia afuera y el mismo ovocito que está en el medio. ¿En qué fase está el ovocito? Cuando comenzamos en el día 1 de menstruación. Profase 1, diplotén. ¿Correcto? ¿Estamos bien? ¿Qué pasa el día que me da la regla? ¿Qué te pasa el día que te da la regla? Los días que me da la regla, déjame recordar mi última menstruación. ¿Qué pasa ese día? Vamos. Se estimula el folículo y se libera. Cuando se ovula, se libera. ¿El primer día? No. ¿Qué pasa el primer día? Por eso te digo.
se comienza a formar. Y qué, a ver, en el primer día de menstruación, ¿qué pasa con el endometrio y qué pasa con con el folículo? Creo que se engrosa la contracción. Eso ingresa después. No, después. Ahí va un orden. ¿Saben el orden? No me acuerdo. No, no, pues ustedes tienen que saberlo de memoria, chicos. Ellas son estudiantes de medicina. Ya tienen que saber todo eso de memoria. Eso es lo básico. Mira, el primer día de menstruación, ponte por allá, primero viene el sangrado. Ese moverte, por favor. Viene el sangrado, ¿cierto? Viene el sangrado. En el endometrio, en el endometrio, ¿quién actuaba? ¿Quién actuaba en el endometrio? Los estrógenos. ¿Y de dónde viene ese estrógeno? ¿De dónde viene ese estrógeno? Producido por las células foliculares. Ah, entonces todo está concatenado. ¿Y qué hace el estrógeno en el endometrio? ¿Qué hace en todo el mes, en los 30 días? ¿Qué hace el estrógeno en el endometrio? Si ya comenzó mi menstruación, que vino toda la sangre. Ya, primer día de menstruación, al día 5 de menstruación, la sangre cae. Claro, parece. Pedazos de la pared no me caen. Ya, ¿qué pasa ahora en el día 6? ¿Qué hace el estrógeno? Comienza a hacer como grietitas. No, comienza la fase proliferativa. Si el endometrio comienza a crecer, una vez que se barrió toda la sangre, tú sabes que el endometrio tiene dos partes de endometrio, tiene dos capas. ¿Cuáles son las capas de endometrio? Chicos, llevaron biología ustedes. Y ese es el problema de no haber hecho su resumen de biología. El endometrio tiene dos capas. El endometrio tiene una capa basal y una capa funcional. Cuando me da la menstruación, ¿cuál se barre? La funcional. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, el estrógeno que producen los folículos, el estrógeno va a hacer que de la capa basal se comience a desarrollar otra vez la capa funcional. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cómo son las arterias y las glándulas en la capa basal? Las arterias son pequeñas y las glándulas son pequeñas. Los estrógenos van a hacer, en la primera fase proliferativa, que las glándulas comiencen a crecer y los vasos comiencen también a crecer. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Quién hacía eso? Los estrógenos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Y te acuerdas qué hormona hacía que estas, a partir después de la ovulación, que es el día 15, sigue la fase secretora? ¿Te acuerdas qué hormona era la que hacía que estas arterias sean tortuosas y que las glándulas sean tortuosas? ¿Qué hormona era? ¿Te acuerdas qué hormona es la que hacía que se ponga tortuosa? Pero la proteína para que no se... La progesterona. ¿Estamos bien? ¿Y dónde se pone la progesterona? Ahí está. ¿Dónde se puso la progesterona? Acá es el cuerpo lúteo. ¿Y qué es el cuerpo lúteo? Es el folículo reventado. Sí, chicos, si te estás dando cuenta, el desarrollo folicular tiene que ver con el desarrollo endometrial. Van uno a la mano del otro, no se va a poder soslayar. Si te vas a aprender todo el desarrollo folicular y no vas a poder aprender el desarrollo endometrial, tu conocimiento va a ser incompleto y no vas a encontrar todo el concepto completo. ¿Sí? Acuérdate que eso tenemos que juntarlo con la hipófisis, que juntarlo con el hipotálamo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, para resumir, el endometrio tiene dos fases. Fase
proliferativa y fase secretora. ¿Quién interviene en la fase proliferativa? Los Estrógeno. estrógenos. Entonces se produce estrógeno en los folículos. La fase secretora, entonces por la progesterona. ¿Dónde se produce la progesterona? Cuerpo Lúteo. lúteo. ¿Estamos bien? Y el cuerpo lúteo ¿dónde se produce? En el ovario, igualito. Y estrógeno se produce en el... Ahora. Entonces cuando te decían, cuando tú leías antes de ingresar a la universidad, que el ovario producía estrógenos, ¿cierto? ¿Sí? Ahora pregunto, ¿dónde se producen esos estrógenos? En las células foliculares. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo se producen esos estrógenos? ¿Alguien lo sabe? Ya, para llegar a ese punto tenemos que saber el desarrollo folicular. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Valentino. Cuando Valentino comienza con el primer día de su menstruación. Hubo un sangrado, y él tiene 300, cuando nació tuvo 300.000 ovocitos, ¿está correcto? Que estaban en profase 1, diploteno, la meiosis 1, ¿está bien? ¿Ya? Y él tiene 12 años y le va a dar su primer ciclo ovárico. Listo. ¿Qué pasa en el ciclo ovárico? Ahora ya vamos a hablar del ciclo ovárico, ¿ah? Ciclo endometrial, ciclo folicular, ¿sí? ¿Qué pasa en el ciclo ovárico? En el ciclo folicular, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que de esos 300.000 ovocitos se van a comenzar a 8 folículos. ¿Cómo se llaman estos folículos? Primordiales. Primordiales. Entre 8 a 15 comienzan a desarrollarse. ¿Estamos bien?